Pastor. Oremos, amados hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, le damos gracias, Dios mío, por la vida, por la salud, Señor, que en este día usted nos ha permitido. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estar aquí en esta reunión. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de nuestro pastor, Señor. Gracias, Padre, por poner en el corazón de cada uno de ellos el deseo, Señor, de poder aprender, de poder estar aquí, Señor. Queremos pedir, Padre, que tú seas bendiciendo, Señor, este tiempo que estaremos aquí, que seas tú, Dios mío, abriendo nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para poder adquirir, Señor, el conocimiento. Pedimos, Padre, que tú nos guardes y que tú nos bendigas en este tiempo, Señor, y que bendigas a los hermanos que todavía no se conectan, Padre, que apresure, Señor, sus pasos para que puedan hacer. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, continuemos estamos viendo las afirmaciones que tienen que ver como algo propio de la iglesia del pacto. Son afirmaciones que nos identifica como familia del pacto. No todos se pronuncian en este sentido que estamos presentando ahora. Entonces, esta noche vamos a continuar con la cuarta afirmación que le identifica a la iglesia del pacto. Entonces, vamos a pedir, hermano Mauricio, que nos ayude con la lectura de los dos párrafos y luego también nos dé sus opiniones, por favor. Amén, hermano Wilfrido. Dice así: libertad en Cristo, pero no libertinaje. La libertad en Cristo es un principio básico en la iglesia del pacto. La libertad es un regalo de Dios en Cristo a todos los que están dispuestos a recibirla de su mano. Ok. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, dijo Jesús, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Esto lo encontramos en Juan 8, versículos 31 y 32. Ok. Cristo. A ver, tratemos de clarificar este párrafo un poquito, ¿no? Y yo creo que vale la pena tener un criterio de lo que nosotros entendemos qué es la libertad. ¿Qué es para nosotros la libertad? Desde el principio bíblico, desde el contexto teológico, ¿qué es la libertad? A ver, ¿quién se atreve, hermanos? Bueno, pues yo, libertad, la palabra mismo lo dice, pues libertad, libre, ¿no es cierto? Libre de hacer y ¿Qué decir lo que uno entendemos? siente. ¿Cómo nos manifestamos de acuerdo al contexto bíblico? Esa ¿Ya? libertad que el Señor nos llama a que practiquemos. Una libertad, pero una libertad ordenada, no desordenada. A ver. Amén. Y pastor, yo pienso que la libertad dentro de, como usted dijo, dentro del marco de la Biblia o dentro del marco teológico, la libertad que podemos nosotros definirlo como ahora hemos sido libres de del poder del pecado, hemos sido libres también del poder de la condenación, hemos sido libertados en ese sentido hemos sido libres de aquello que nos
apartaba o que nos impedía poder tener una relación personal con Dios y alabarle. Y entonces cuando ya nosotros somos libres de eso, podemos venir cerca del Señor, podemos estar cerca de Él para hacer su voluntad. Yo ahí encuentro que es la más grande la libertad que nosotros tenemos. Ok, cada país tiene una política, unas normas, unas leyes que le dan el derecho a una persona a asumir el rol de la responsabilidad de manejar ya él por criterio propio su responsabilidad en los actos, en los compromisos, en las adquisiciones, en todo lo que conlleva el derecho de un ciudadano ya con una mayoría de edad. En el tiempo de Jesús tenía que tener 30 años para poder tener facultad de palabra, para poder compartir ideas y accionar esas ideas de acuerdo a sus principios, a sus normas. Por eso es que el Señor Jesús esperó los 30 años para poder proclamar el Evangelio, tratando de cumplir lo que dice la ley de judías en ese entonces. Aquí, ¿a qué edad nos permite, como decimos el término, ser mayores de edad? A los 18 años. 18 años, ¿no es cierto? Y usted ha escuchado a veces que los jóvenes anhelan tener los 18 años y se les pregunta ¿por qué? Porque ahí puedo hacer lo que me da la gana. ¿No es cierto? Esa es la terminología que utiliza incluso, porque ahí ya no tengo que pedir permiso a mi papá ni nada. Ya yo lo tomo las decisiones, ¿no? Entonces, en otras palabras, a veces el término libertad tiene una connotación de tener la facultad de hacer lo que le viene en gana, lo que le viene por deseo propio, por intereses propios. No importa si es bien habido o mal habido, pero por lo importante es hay gente, jóvenes desde el comienzo que se perfilan y decir yo quiero ser una persona importante, una persona de dinero, y comienza a ejercer esa disposición en su mente y en su corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso encarga la palabra de Dios. Les vale la pena preguntar a la iglesia, porque en muchos casos nosotros como miembros de la iglesia en algunos momentos actuamos de esa manera. No concebimos la palabra apropiada que dice el Señor. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, dijo Jesús, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les dará libres. Mire, la palabra de Dios, si dice que nosotros comenzamos a conocer la verdad, esa palabra, esa verdad, nos da una facultad de hacer hasta donde yo no puedo invadir territorio ajeno. Yo no puedo ir en contra del derecho ajeno. Yo no puedo tentar con la vida de una persona. Porque eso dice la verdad, no matarás. ¿Ah? Mire, ahí abarca todo eso. Entonces, parecería que la libertad es darle riendas sueltas a nuestros gustos, a nuestros deseos. Y no es así. Al contrario, la libertad nos dice, si conoces la verdad dice, esto no me conviene. Esto me va a esclavizar.
por ejemplo, el alcohol o los vicios, cualquier vicio. Eso me va a esclavizar. Ya no soy libre, voy a ser un esclavo. ¿Ah? Esto de el uso de la mentira, que es que digamos, un medio de poder liberarse de algunas dificultades o algunos compromisos que se ve que de esa manera tiene una forma de salir de esa situación que quizás le está acosando y que tiene que acudir a una mentira, a una cuestión que no es la verdad. Entonces, esto es lo que el Señor, el pacto pregona, que tenemos, que la verdad debe prevalecer, aunque cueste, aunque esa verdad vaya en contra de mi manera de actuar, de mi manera de proceder. Sí, yo hice esto y en ese caso es pedirle perdón, tanto a Dios como a la persona que lo agredí o lo falté o algo que cometí. Entonces, eso nos lleva a realmente a poner en práctica el verdadero sentido de la verdad. Vamos, hermano Mauricio, el otro párrafo. Amén. Cristo nos libera del poder del pecado que condena, controla y destruye. También nos conduce por el poder de su espíritu a una vida completamente nueva. La llave a esa esfera es libertad, es estar en Cristo. Ok. ¿Qué es lo que entiende, hermano? Cristo nos libera del poder del pecado que condena, controla y destruye. También nos conduce al poder de su espíritu a una vida completamente nueva. La llave a esta esfera de libertad es... Bueno, pues podemos entender, mi hermano Wilfrido, pues ahí que pues si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pues clarito dice ahí que Cristo primeramente nos libera del poder del pecado, porque sinceramente al momento de aceptar a Cristo, pues nosotros nos libramos y reconocemos que hemos sido pecadores y hasta ese momento y después de ahí en adelante seguimos nuestra vida, pero una vida ya más ordenada, ¿no es cierto? Porque eso también el pecado controla y ¿qué más? Nos destruye. Y encima de todo nos estamos condenando cada día más y seguimos en el pecado. Y pues para estar en eso y para tener una libertad, tenemos que permanecer en Cristo. Si hemos decidido aceptarle a Cristo en nuestro corazón, pues seguirle a Él, tratar de imitar y seguir sus pasos todos los días, no solamente cuando estamos en conflicto. Amén. Ok. Bueno, esperamos que este sentir sea una cuestión de que todo lo podamos poner en práctica, entenderlo, que ciertamente mientras no abandonamos la condición que nos separa de Dios, que es el pecado, estaremos bajo una esclavitud. Entonces no estamos en libertad, estamos siendo esclavos. Nos atan muchas cosas y necesitamos ser liberados. Y para eso vino Cristo, para liberar, para rescatarnos. Estábamos ya condenados, perdidos. Necesariamente necesitábamos un Salvador. Pero no solamente debemos anhelar al Salvador, porque ¿quién no quiere tener un Salvador? Alguien que me saque de las situaciones difíciles en las que me encuentro, sino también que sea mi Señor. El que ahora Él tiene el control de mi vida. El hecho mismo de que me salvó, ya yo perdí la autoridad o el derecho a gobernar mi vida, ahora es Cristo el que gobierna mi vida. Ese es lo importante, hermanos, y solamente en Cristo tenemos esa posibilidad. No hay otra alternativa. Y Él dice,
no hay otro nombre bajo la tierra y bajo y sobre el cielo, sino Jesucristo, el Salvador del mundo. ¿Estamos? Vamos adelante. A ver, ¿quién nos ayuda? Continúo. A ver, otra persona. Vamos a dar lugar a Hermana, Hermana Cristina. Cristina. Pastor, hermana Gabriela también ya está aquí, quería decirle eso. Gracias, gracias. Esto está bueno. ¿Qué fue la hermana Cristina? ¿No está ahí? Creo que sí está, pero ha dejado el celular ahí. Yo le doy lectura, pastor. A ver. Dice, amamos y respetamos a todos los creyentes del pacto en su forma de gobierno, adoración o compromiso con Dios. Respetamos la libertad de cada iglesia de acuerdo a su particularidad y idiosincrasia, de tal manera que en algunos lugares de la iglesia del pacto evangélico es casi pentecostal o tan formalista como una iglesia luterana o la suma de varios modelos. ¿En la siguiente? Ok, un poquito para razonar, para no repetir. ¿Qué es lo que está expresando esta afirmación? Bueno, algo que tenemos aquí dentro de la iglesia del pacto es la pluralidad, ¿no? Tal como lo dice aquí en el texto, hay muchas iglesias que tienen una forma de alabar que se parece bastante a los pentecostales y otras que se parecen bastante por poner un ejemplo, a los bautistas. Entonces, eh, esto es algo que tenemos dentro de la Iglesia del Pacto. Entonces, como organización, se respeta esa libertad. Se respeta la forma en que cada una de las iglesias locales han querido hacerlo o han querido trabajar. Ahora, hermano Edison, gracias por... Ahora, esa posición de la Iglesia del Pacto, de esa pluralidad o esa diversidad, de poder adorarle, servirle, honrarle a Dios, ¿usted a qué cree que se debe esto? Porque hay algunas denominaciones que adoptan patrones o formas que tienen que adorarle de esa manera, si no, no tienen el Espíritu Santo. Hablemos de la iglesia pentecostal. Si no hablan lenguas o si no saltan, brincan, no están llenos del Espíritu Santo. Y en lo contrario, una iglesia muy formalista, muy fundamentalista, no quiere que ni el mosco esté volando ahí haciendo ruido. Es decir, es una pasividad, un silencio. Entonces, mire, va los extremos, el bullicio y el silencio, la ausencia de la emoción. La una es emoción y la otra es reverencia, podemos decir ahí. Ahora, la iglesia del pacto está en el medio. No mira mal a los que adoran a Dios en el silencio, ni tampoco adoran a los que lo hacen con la alegría de corazón. Lo que sí no estamos de acuerdo es que se rompa la armonía en la adoración. La reverencia a Dios, el respeto a Dios, y no se hagan actos como que es de personas que están fuera digamos, de la conciencia, fuera de la inteligencia, y hay el desorden, el desbande, se tiran al suelo, que se caen. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros creemos que tenemos a un Dios de orden, un Dios que hace todo de acuerdo a lo que es honrar y glorificar a Dios
en la dignidad que él se merece. Ese es el única, digamos, podríamos decir, el único requisito que nosotros tratamos de que se practique en nuestra iglesia del pacto. Ahora, ¿por qué eso? Porque creemos que la adoración es una, mejor dicho, el Espíritu Santo es el accionador en nosotros a tener una vivencia más relevante, más significativa en la adoración. Porque en nuestra iglesia podemos decir un aleluya, un amén, un gloria a Dios y en alta voz. Pero cuando nace por el Espíritu, cuando viene eso como algo que es para declarar nuestra identidad en Él. Y no por cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto hay que cuidarnos, hermanos, en que la adoración tenga la relevancia de darle la honra y la gloria, la reverencia a nuestro Dios. ¿Ok? Siga, hermano Edison. Amén. Proclamar la libertad es fácil. Respetarla no es tan fácil. La libertad en la iglesia es la energía que consiguió Cristo en la cruz del Calvario para comunicar con poder que en Él nuevas personas, con el poder de que en Él somos nuevas personas. Cuando usamos la libertad para hacer lo que a nosotros nos parece bien, a costa de la salud espiritual de la comunidad de la fe, es libertinaje. Como dice Gálatas 5:1 en la versión popular, Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Qué bueno, ¿no? A ver, ¿qué podemos rescatar aquí para un poquito más hacer énfasis? Lo importante es eso, ¿no? Dice, proclamar la libertad no es fácil. Mire, que estamos ahorita frente a unas disyuntivas en nuestro país. Clamamos libertad, clamamos que haya igualdad, que haya justicia y todo esto. Pero ya están llamando a manifestaciones. ¿De qué libertad estamos hablando? ¿De qué intereses nos mueve a todo crear este desorden? Porque todo esto trae desorden, destrucción, trae más alejamiento. En vez de unirnos más, nos separamos más. Esto, ¿dónde estamos como iglesia para poder orientar a la comunidad? De que realmente el camino no es por la fuerza, sino es por la voluntad que Dios nos da para poder sobrellevar los unos la carga con los otros. Entonces, hermanos, si no, volvemos a caer en el yugo de la esclavitud. Y sin embargo decimos estamos en libertad. Eso es el libertinaje. El libertinaje es, dice, salgamos a la calle y vamos a tirar piedras, vamos a destruir tal cosa como quemaron la Contraloría. Estamos hablando de una libertad, una genuina. Yo creo que, hermanos, la iglesia tiene mucho por orientar a su pueblo para que no sea utilizado como instrumento de el libertinaje, de vivir al vaivén de los caprichos y los deseos carnales del hombre. Vamos adelante, hermanos. Ok, el 5.
¿Quién le damos al 5? A ver, hermana Gaby. Sí, hermana Gaby. Sí, Adelante. buenas noches, hermanitos. Mil disculpas, no pude llegar más temprano, me atrasé con 25 minutos, creo, porque tenía una reunión de las mujeres de la iglesia con las hermanas de Santa Rosa. Pero bueno, gracias a Sigue Dios ya adelante, estoy hermana. aquí. Estuvimos desde las 5, pensé alcanzar, Amén. pero no alcancé, llegué un poquito atrasada. Bueno, voy a dar lectura al Párrafo. número 5. Dice, somos congregacionalistas, no individualistas. Uno de nuestros énfasis principales es la fraternidad. Creemos en la comunión y sostenemos que la autoridad máxima es la congregación. Nuestra base para definir la iglesia es el Nuevo Testamento. Como iglesia mantenemos un compañerismo y el creyente De y un creyente. compartir mutuo de la nueva vida en Cristo, bien definido por el apóstol Pablo. El cuerpo humano, aunque esté formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo, pues bien ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Esto está en 1 Corintios 12, del 12 al 27. Amén. Amén. Ok. ¿Qué es lo que entiende, hermana Gaby? Bueno, lo que yo entiendo aquí, por ejemplo, como dijo Pablo, ¿no? O sea, lo que yo entiendo es que, por ejemplo, la iglesia somos cada uno de nosotros, cada miembro. Sí, Amén. cada uno cumplimos una función dentro de la iglesia. Amén. Y como digo, la base principal, o sea, lo importante está, o sea, es nuestro Señor Jesucristo, o sea, donde eso es lo que hacemos cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, ¿sí? O sea, yo soy una iglesia, mi hermano es otra iglesia, y cada uno somos una iglesia y somos diferentes miembros y ahí hacemos un solo cuerpo, en Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Alguien quiere añadir algo? Ok. La primera cosa que tenemos que entender es que usted ve que Dios estableció una estructura de confraternidad o de comunión del pueblo de Dios. Esa estructura es la iglesia. La iglesia es el lugar donde mora el Señor, donde allí está para poder orientar, enseñar, para la convivencia de la familia de Dios Santa. Entonces, somos llamados a ser una confraternidad, porque creemos en una comunidad de fe, una comunidad de convivencia, una comunidad de las creencias en nuestro Dios, ¿no? Nuestra base entonces para definir la iglesia está en el Nuevo Testamento, porque ahí prácticamente arranca la iglesia a nivel universal. Obviamente poniendo la base en el pueblo de Israel, de ahí se extendió a los gentiles y de ahí pues dice la palabra de Dios y el mandato del Señor que vayamos y prediquemos por todo el mundo, ya no solamente a los israelitas o a los judíos, sino a todo el mundo. Esta es la primera entonces cosa que tenemos que identificar, que la iglesia es la máxima autoridad de la comunidad cristiana. Ahora, dentro de esa iglesia hay un cuerpo administrante,
como quieras llamar, un equipo pastoral, un equipo de liderazgo. El nombre no es tan importante, sino la función que ejerzan. Son quienes coordinan y hace que todos los miembros que forman parte de esa confraternidad estén cumpliendo una función. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? En Corintios 12 y 27, que somos un solo cuerpo. Así como Cristo, pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. La pregunta entonces debemos hacernos cada uno de nosotros, y como líderes estamos llamados a exhortar a nuestros miembros de la iglesia. ¿Cuál es la función que está haciendo en la iglesia? Y como iglesia, ¿qué capacidad o qué funciones le damos a cada uno de los miembros para poder cumplir con todos los ministerios o con todas las posibilidades que nos abre la palabra de Dios para proclamar el evangelio? Eso es lo importante, hermanos. Nosotros creemos que como iglesia somos congregacionalistas. Ustedes vieron cuando vimos el taller de la visión y la misión, había ahí 3 clases de gobiernos, ¿se acuerdan? Sí. El gobierno episcopal, donde hay un cacique, un líder principal, y luego hay otros líderes que van hacia abajo, y al último está la congregación o el pueblo, ¿no? Ese es lo que llamamos el caudillismo. Esa no está, no vemos una estructura de esa manera en la Biblia. Luego está el otro, que es el cuerpo concentrado en la organización de un cuerpo administrativo que no está hecho en base a los requerimientos que nos da la palabra de Dios. Porque le hacemos a base de una elección, y que la iglesia o los miembros elijan candidatos, y en base a esos candidatos se elige por votación, sin saber si son idóneos o no son idóneos, si son los que van a ejercer a cabalidad las funciones para las cuales se está nombrando. Por eso es que muchas iglesias, muchas iglesias ese cuerpo directivo no funciona. Y el tercero es lo que estamos hablando de, que está estructurado en base a los dones y los talentos. Se estructura los ministerios, y cada ministerio tiene su propia función que cumplir, y cumplir en base a la visión y a la misión de la iglesia en general, y todos apuntamos en esa misma dirección. Esto es importante, que la iglesia, nuestras iglesias vayan estructurando y vayan diseñando una manera de que incluirle a todos los hermanos a que sean útiles para la extensión del reino de Dios. Amén. Vamos a otro. Ok. A ver, ¿quién continúa? De pronto puede ser hermana Cristina o hermana Rebeca también. Hermana Rebe. Amén, hermano. Como familia extendida mantenemos la primera. Creyendo así, no podemos sentirnos individualistas,
Somos una iglesia de creyentes, no una simple institución u organización humana. Somos un pueblo llamado por Dios. No enfaticemos el edificio o la estructura jerárquica. Nuestro énfasis es un compañerismo lleno de gracia y una participación activa por medio del Espíritu Santo en la vida y misión de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué dice que debe ser la iglesia, hermano? Dice que no tenemos que ser individualistas. Ya. Y no tenemos que ser un pueblo. Significa que tenemos que ser unidos en un solo sentir. Ok. Es el llamado de Dios. Ok. Entonces, lo importante es valorar las personas y no la estructura, porque la iglesia es el conjunto de personas que tienen los mismos principios, tienen la misma fe, tienen el mismo espíritu, creen en un mismo Dios, ¿no? Entonces, todos estamos fusionados en base de esos requerimientos. Y entonces, si tenemos ese mismo sentir en una forma individual, también lo vamos a tener como cuerpo, como iglesia, ya como pueblo de Dios. Entonces, nadie puede creerse superior a nadie. Todos somos iguales delante de Dios. Como dice su palabra, en Cristo ya no hay griego ni judío, sino hay un pueblo que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Y mire abajo, si nos lee, cómo está, en dónde nomás están digamos, las iglesias del pacto en el universo. Leo. Sí, por favor. Como familia extendida, mantenemos lazos fraternales con nuestros hermanos de las iglesias del Pacto Evangélico en Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Chile, México, Japón, Suecia, Finlandia, Noruega, Tailandia, Taiwán, Zaire, Congo, Indonesia, Hong Kong, Alemania, Laos, Argentina, El Salvador, Rusia, la India, España, Guinea Ecuatorial, Uruguay y otros países. Ha sido larguísima, muy extendida. Ok. Entonces, mire este gran potencial que tiene la iglesia de pacto a nivel universal. No es solamente en Estados Unidos o Suecia, sino en diferentes países, y cada iglesia tiene su propio gobierno de administrar, ¿no? Cada cual adopta de acuerdo también al ordenamiento jurídico de cada país. Nosotros tenemos aquí en el Ecuador, en nuestra iglesia del pacto debidamente reconocido, legalizado. Por eso tenemos la posibilidad de poder trabajar libremente, porque estamos cumpliendo con el compromiso que adquirimos con el gobierno en el Ecuador desde entonces, cuando se aprobó la constitución de la iglesia del pacto con el Ecuador. Son tres cosas que priman allá con el convenio. La una es proclamar la palabra de Dios para plantar iglesias. La segunda es sobre la educación, crear escuelas, colegios. Tercero es el servicio a la comunidad por medio de la implementación de caravanas médicas, centros de atención médico también, el desarrollo comunitario, reforestación, topografía. Bueno, muchos programas que como Iglesia del Pacto nos hemos llevado y los seguimos llevando hasta ahora, ¿no? Ha sido
La Iglesia del Pacto en el Ecuador ha sido el país que dio el ejemplo a las demás denominaciones. En ese entonces, cuando nosotros organizamos, por ejemplo, FASE, que quiere decir la Fundación de Adelanto Comunitario Ecuatoriano de la Iglesia del Pacto, ellos nos creían y nos tildaban de que somos socialistas. Nosotros decíamos, si trabajar de la manera que trabajó el Señor Jesús y como nos ordena la palabra de Dios, el nombre de socialista no nos hace daño, ni tampoco nos hace algo importantes. Ya estamos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Les doy estas informaciones porque quizás ustedes no lo han recibido. Vamos adelante. El sexto, vamos a ver, hermana Cristina. Esperamos que ya esté ahí en la trinchera. Ya, hermano, ya le ayudo. 6. Tenemos un ministerio inclusivo, no machista. Nuestro ministerio es pluralista. El nosotros es la suma del yo más ustedes, y en dicha suma entran con la frente en alto las mujeres. No somos machistas. No hacemos acepción de personas. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Amén. Amén. ¿Cuál es su opinión, hermana Cris? Bueno, más me llamó la atención la parte en la que dice pues que en la suma de los ministerios, o sea, las que entran con la frente en alto son las mujeres. Y creo que eso es importante resaltar porque hay algunas congregaciones en las que las mujeres no les permiten tal vez que den cierto servicio, no se puede decir. Entonces, como estamos aprendiendo de la Iglesia del Pacto, creo que es importante resaltar que o sea, que hacen excepción tanto de hombres como de mujeres por igual. Ok. Entonces, tratemos de resaltar estas dos palabras que aparecen en el título. Tenemos un ministerio inclusivo. La palabra inclusivo es que incluye, no que excluye. Excluir es mejor separar. Incluir es ponerle junto a los demás, ¿no? Entonces, la Iglesia del Pacto reconoce los dones, los talentos que Dios ha dado a la mujer. No se puede echar al tacho de basura algo que Dios mismo le ha dado a la mujer. Mujeres virtuosas, mujeres que incluso han llevado a la delantera en el ministerio. Si nosotros hacemos un poco de historia, vemos que el porcentaje mayor en las congregaciones son de mujeres que de hombres. Mejor hay flojera en el hombre y se cree machista, ¿no? Absurdo, ¿no? Entonces, la otra palabra que también es importante es que no hacemos acepción de personas, ¿no? De lo mismo nos da el blanco como el negro, el gordo como el flaco, el rico como el pobre, el analfabeto como el letrado, el científico como el economista. Es decir, todos tenemos frente al Señor la misma importancia y la misma dignidad. La única diferencia que se marca es en el cómo vivimos. Unos en abundancia, otros menos, otros menos. Pero así es como el Señor quiere que en medio de la diversidad haya la unidad. Entonces, este es el sentir de la Iglesia del Pacto.
No reconocemos las personas que creen que por ser hombre tienen el derecho para el maltrato, para el abuso, para el engaño y la explotación. No estamos de acuerdo con ello. Amén. Vamos adelante. Creemos que donde la mujer cristiana se compromete, el trabajo tiene éxito. Y eso es muy cierto. La Iglesia del Pacto lo ha demostrado, no solamente con las mujeres, también los jóvenes. Dentro de la Iglesia del Pacto nosotros tenemos aquí una organización, digamos, una actividad bien organizada de las mujeres. Incluso van a tener ya mismo su convención de mujeres, que hay una directiva, todo bien organizado, y eso ya lo tenemos por mucho tiempo. Lo mismo hay de los jóvenes. También hay una directiva de jóvenes que trabaja con programas, por ejemplo, con programas de scouts, con programas de, si se puede, PANAS, que tiene que ver con el deporte, y también lo que tiene que ver sobre la liberación de la mujer en el ámbito del maltrato intrafamiliar. Hay un texto o un libro que ellos publicaron incluso, que valdría la pena en algún momento que como iglesia lo usemos, porque eso nos concientiza a valorar al ser humano, ni enaltecer tanto a la mujer, ni tampoco al hombre, sino reconocer que son creación de Dios. Y como creación de Dios tiene su importancia. Vamos adelante. Ok, 7. Hermana Esther. ¿No ha venido alguien más? No, pastor, no ha ingresado nadie más. Ok, vamos adelante, hermana Esther. Dice así, somos pueblos iberoamericanos y somos pueblos de Dios. El ser cristiano del pacto evangélico no borra nuestra identidad iberoamericana, más bien nos compromete porque como parte del pueblo de Dios tenemos un compromiso social, bendecir a nuestros hermanos de raza. Este será el pacto que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. Amén. ¿Qué dice usted, hermano? Somos pueblo iberoamericano y somos pueblo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ser pueblo latinoamericano y ser pueblo de Dios? Bueno, podría decir yo que, digamos, si decimos que somos un pueblo latinoamericano, entre nosotros mismos tal vez a veces hacemos diferencias, ¿no? Por el color de la piel o dependiendo si son de alguna etnia diferente a la de nosotros. Pero en cambio, si somos pueblo de Dios, pues Dios no hace diferencia, Dios nos ama a todos por igual. Y como dice en Jeremías 31:33, dice, pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Y de ahí dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, pues bueno, yo creo que el, el ser como hijos de Dios, el pertenecer al pueblo de Dios, pues eh, como dice también ahí, tenemos un compromiso social. Entonces, pues yo creo que todos somos iguales y pues Dios nos ama a todos por igual. Amén. Ok. Solamente por usted lo ha dicho muy bien todos, pero vale la pena enfatizar en tres cosas importantes. La primera es el enunciado no está creando una división entre el pueblo el iberoamericano y el pueblo de Dios, ¿no? Al contrario, lo que tratamos de enfocar en este enunciado es que el hecho de que somos pueblo iberoamericano nos debemos a un trasfondo histórico que nos identifica
en medio de la lucha, en medio del esfuerzo, del sacrificio, de tantas guerras, tantas etapas como en el tiempo de la conquista, en el tiempo de la colonia, en el tiempo de la república, tuvo sus paces y que pudieron ese pueblo iberoamericano luchar por la causa de ese pueblo, que no tenía las mismas posibilidades como los pueblos europeos o pueblos otros, sino que bregaron para que sean respetados, sean valorados, y ese mismo espíritu de lucha, mantenerlo, no declinarlo. A eso unimos de que también somos pueblo de Dios. Entonces, con mayor razón, la dignidad se ve duplicada. No solamente por el raigambre que tenemos de tener una misma raíz de nuestra raza, también tenemos el elemento importante como es del Espíritu Santo en la vida de todo el pueblo de Dios como cristianos. Entonces tenemos doble causa para poder sentirnos bendecidos por Dios, de poder ser pueblo escogido por Dios en medio de las luchas y en medio de los conflictos y las diferencias que pueden haber en esta mezcla incluso de las etnias, de las razas, que no nos limita poder ser igual a los demás, que el blanco, que al indio, que al negro, al mestizo, al mulato, y así sucesivamente, sino que nos sentimos identificados como pueblo iberoamericano, pero también somos un pueblo de Dios, que tenemos una dignidad en ese. Amén. Ok, vamos adelante. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo se reivindicó el sentido de una identidad como pueblo de Dios. Abraham recibió bendiciones de Dios para ser bendecidos para todas las naciones de la tierra. Y ciertamente lo fue. Así tratamos de ser también nosotros. ¿Recuerdan que Abraham, él salió de su parentela sin rumbo, sin saber a dónde iba, simplemente escuchó la voz de Dios y salió para poder ser un visionario y un conquistador, y ese derecho le dio para que Dios le dé el título de el amigo de Dios, ¿no? Y el que sería padre de multitudes. La identidad del pacto evangélico se compone de reflexión bíblica, pero también de trabajo para la praxis. Pretendemos rescatar los valores de nuestra cultura e incorporar a nuestra vida diaria en el ámbito cristiano. Entonces, el Señor nos ha hecho como venimos al mundo. Él tiene el derecho de hacerlo, de que vengamos a este mundo de un color o en base de una estructura étnica o de una configuración étnica, pero que, como dije en antes, todos mantenemos entonces esa dignidad de nuestras raíces de formación de ser una raza que es creación de Dios también, como también de ser el pueblo de Dios. Marca la diferencia del montón de la raza humana, ¿no? Que se pierde a veces en su vanagloria, en su vanidad, en su orgullo, y que no valora nada el
la participación de Dios en toda esta historia del ser humano. Ok, 8. ¿Quién no ha leído? ¿Quién no ha participado, hermano Edison? De pronto hermana Yuri, pero no sé si su internet está bueno porque está utilizando las megas nomás. De pronto si nos escucha hermana Ah, los Yuri. megas no está utilizando, no tienen mucha fuerza. Ajá. Entonces, hermano Mauricio, vuelva a remar. Amén. 8 dice, somos unificadores y pacificadores. Se necesita más fuerza para unificar que para desunir. Más valor para pacificar que para pelear. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Esto lo encontramos en Mateo 9, versículo 50, en la Reina Valera. Hasta donde dependa de ustedes, hagan como puedan para vivir en paz con todos. Romanos 12, 18. Continúo. Sí, diga, chicas. Trabajar para que las personas se hagan discípulos de Cristo es trabajar por la unidad de la comunidad y por la pacificación del hombre. El espíritu de fraternidad y compañerismo no admiten la agresión. Nos esforzamos por lograr la unidad del espíritu para ver como cuerpo de Cristo. Ok. ¿Qué es lo que usted alcanza a visorar en todo esto? Mire, le hago una pregunta directa. ¿Usted con cuál se identifica en los términos del enunciado? Yo creo que soy pacífico. ¿Estás segura? Voy a preguntar a la hermana Rebeca. Pregúntale nomás, es que testigo. Mire, ¿en qué se diferencia entre un unificador y un pacificador? Alguien que une y el otro es alguien que en algún problema, en vez de agrandarlo más, pues lo apacigua o lo calma. Ok. Ok, entonces, ¿cuál es el rol que como iglesia debemos funcionar? Estamos hablando como iglesia del pacto. ¿Cuál es el rol que tenemos? Porque uno puede decir, sí, yo soy pacificador o soy unificador, pero hay un término en la palabra de Dios que dice, no hagas lo que nadie quiere que te haga a ti. Entonces, la mejor forma de ser un unificador y un pacificador es haciendo las cosas que van a hacer de edificación, que van a hacer de darnos paz, armonía, ¿no? Esa es la función de la iglesia, a unir, no a desunir. Porque es fácil desunir. Si yo le doy un golpe, ya ese es suficiente para poder crear una enemistad, ¿no? Pero si yo le regalo algo, se abre las puertas. No solo con ese regalo, habrá necesidad de otras cosas más, o darle el amor, la atención. Mire, eso demanda de muchos esfuerzos más, pero una destrucción, una separación, eso se lo hace en un segundo. ¿Sí o no, hermanos? Entonces,
tenemos que ser consecuentes entonces. Hermanos, siempre yo estoy, no sé si muy tarde, pero bueno, no es tarde porque esto lo he venido haciendo yo en forma personal como siervo de Dios, en poder orientar a la comunidad, aún no cristiana, de realmente cómo debemos tratar de valorarnos nosotros mismos y valorar a los demás, creando un marco de comprensión, un marco de armonía, de saber incluso tolerar para poder cimentar un soporte más para sobrellevar la carga los unos con los otros. Y esa es la función de la iglesia, eso es para lo que Dios agrada. Por eso dice así, si buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, pierde la función. Y a veces como que la iglesia ha perdido esa sazón de la vida. Como que más antes la iglesia daba un sabor agradable, un sabor que nos permitiría estar alimentando de ello permanentemente, ¿no? Pero como que ahora la iglesia no parece como que no es ni chicha ni limonada, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces en las iglesias creamos más los berrinches de afuera mismo. Entonces, ¿de qué sal estamos hablando? Tenemos que ser consecuentes de eso. Tenemos que darles nosotros en el diario convivir la sazón de la vida. En la iglesia aprendemos a sazonar nuestra vida. Y para sazonar nuestra vida tenemos que pasar por el fuego, que es la que de alguna manera nos suaviza o nos identifica con los demás. Trabajar para que las personas se hagan discípulos de Cristo. Y cuando hablamos de trabajar en el discipulado, estamos hablando de adoctrinar. Y no se olviden lo que dice la palabra de Dios en el libro les invito a abrir en el libro de Hechos, capítulo 4, creo que es, déjenme. Hechos. El que tiene más rápido. Hechos, ¿cuánto, hermano? A ver, ya está, oye. No, perdón, es el 2:42. Hasta el 47 podemos leer. Amén. Hechos 2:42 al 47 dice así. Las cuales se mantienen fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios
y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, ¿sí sabe cómo añadir a la iglesia más personas? Mire, ahí está la palabra. Yo no sé por qué tenemos que buscar versículos cuando aquí hay claridad. ¿Cómo puede añadir a la iglesia más salvados cuando discipulamos? Cuando en la versión Reina Valera dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese era el diario convivir. Cada vez perseveraban en la doctrina. Es decir, como dice en la versión que leyó el hermano Mauricio, en la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, estamos con necesidad de crecer. Espero que nos animemos, nos motivemos y dejemos los asientos y hagamos obra de apóstol, obra de un embajador, de llevar la palabra de Dios. Dice que hacían de día y de noche, comían y hablaban, compartían el pan los unos con los otros, ¿no? Y alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, ahí está el camino. Dios nos bendiga, hermanos. Vamos adelante, vamos a la última, creo, que tiene que ver con, tenemos el compromiso con la misión integral de la iglesia. ¿Hay quien lee, hermano? Yo leo. A ver. A ver, 9. Tenemos el compromiso con la misión integral de la iglesia. La iglesia del pacto se ha caracterizado siempre por su trabajo misionero. El nombre antiguo atribuido a los del pacto fue amigos de las misiones, gente que había pactado con el propósito de trabajar juntos en las misiones, en la extensión del reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. La misión integral tiene que ver con la salvación del hombre en cuerpo, alma y espíritu y la restauración de su entorno, la creación de Dios. Amén. Ok, ¿Qué es lo que nos dice entonces sobre, qué entiende usted sobre la misión integral de la iglesia? La misión integral de la iglesia, que tenemos que ser misioneros. ¿Y qué es ser un misionero? ¿Perdón? ¿Qué es ser un misionero? Pues ser un misionero es alguien que va de un lado a otro llevando la palabra de Dios. Tiene que venir del extranjero. No, pues puede ser de aquí del Ecuador mismo. Pero por eso es lo que no tenemos bien claro. Y creemos que cuando hablamos de misioneros porque viene de otro país. Entonces, No, limitamos nosotros mismos y creemos que nosotros estamos bajo la sujeción del misionero, porque sí, así se lo ha visto, ¿no? Ay, está el misionero, él es el que tiene la última palabra. Entonces, mientras no había la iglesia nacional, la iglesia latinoamericana, obviamente el papel del misionero jugaba un rol muy importante, como es sembrar la palabra de Dios y organizar la iglesia, crear iglesias. Así lo hicieron nuestros misioneros que vinieron en el año 48 y comenzaron a proclamar la palabra de Dios.
Pero cuando en el 61 ya se comenzó a hablar de un pacto de caballeros. Era el pacto de caballeros, era cuando ya había iglesias nacionales, iglesias en Ecuador, y que tenían sus pastores. Los misioneros comenzaron a entregar la obra misionera que ellos habían comenzado para que lo administren estos líderes nacionales. Hasta el 67, donde se firmó los estatutos de la Iglesia Nacional con la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador. Antes era la misión, la Covenant Church en América, era la que inició la obra misionera acá. Entonces, ¿qué entendemos por misionero? Ese es otro término que nosotros tenemos que redimirlo y valorarlo para poder utilizarlo y utilizarlo con la dignidad que conlleva esa palabra misionero. A ver, ¿alguien tiene una idea de qué entiende usted por misionero? Bueno, como hemos aprendido, pastor, un misionero es una persona que trasciende o que rompe estructuras, que rompe culturas y que se adapta a ellas para poder llevar, en este caso, el mensaje de la palabra de Dios. De ahí que un misionero puede ser una persona dentro de la misma casa, llevando la palabra de Dios. Así es. Yo creo que, gracias hermano Edison, el misionero es aquella persona que, como dice el hermano, rompe barreras. Barreras del idioma, barreras de la cultura, barreras de la distancia, del idioma, bueno, barreras de la comodidad, barreras de el lugar de vivienda, porque tiene que adaptarse a lo que hay, no a lo que quizás él, de dónde viene su comodidad. Entonces, el misionero es alguien que viene mentalmente visualizado de que él va a tener que rebajar su estándar de vida para sujetarse a las condiciones del medio en donde va a tratar de servir, de proclamar la palabra de Dios. Entonces, así supieron los misioneros que vinieron de Estados Unidos, vinieron de Suecia, Finlandia, acá al Ecuador, a nuestra iglesia del pacto. Rompieron esas barreras. Pues, el norteamericano con su idioma, el inglés, el sueco con su idioma, el sueco, el finlandés con su idioma finlandés, y así tuvieron que ellos venir a aprender. Y aprendieron y se adaptaron y pasaron algunos años aquí en nuestro país y que todavía seguimos con los convenios con esas iglesias fraternas, así lo tratamos. Y otra cosa importante que tenemos que valorar es que ellos, además de venir las personas, venían también con recursos que traían. Pero ahora el término misionero también se utiliza para el nacional. Si alguien sale, por ejemplo, de Santa Rosa, salió un hermano, no sé si ustedes alguien llegó a escuchar, hermano Francisco Aigaje, un hermano que vivía, bueno, él tiene su trasfondo nativo en Oyacachi. De Oyacachi vino a Santa Rosa, donde muchos vinieron hacia ese lugar, se ubicaron allí, que vinieron de Oyacachi, y él vino acá y comenzó a predicar la palabra de Dios, primero a sus
a su pueblo nativo que había venido a colonizar acá en Santa Rosa y entregaron y formó la iglesia donde está la iglesia de Santa Rosa, ¿no? Y luego él, cuando ya edificó la iglesia y hubo un pastor, él se fue hacia más adentro, hacia Gonzalo Pizarro y creó la iglesia de Belén, también donde incluso él donó un terreno para poder edificar la iglesia, ¿no? Entonces, mire, él se adaptó allá y llevó la palabra de Dios. Él era un misionero reconocido por nosotros como Iglesia del Pacto, un misionero a carta cabal. Entonces son hermanos que dejan su lugar natal y van a proclamar la palabra de Dios con limitaciones, con cuestiones de diversidad de cultura y del lenguaje también, y de cuestiones especialmente de la comunidad. Entonces, es el misionero, hermanos. Ahora, la misión integral, creo que esto ya hemos hablado, pero vale la pena recalcarlo. Cuando hablamos integral, ¿qué extendemos la palabra integral? ¿Alguien puede ver qué se entendemos la palabra integral? Ya sabemos la misión. Ahora estamos hablando integral. ¿Qué estamos tratando de entender esto? O tratamos de decir qué es integral. Yo creo que la palabra integral tiene como su forma de, o tiene la idea más bien de integrar a la gente, de llamarles, de unirles y hacerles sólida. En este caso, tener una comunión sólida. Creo yo que por ahí va la idea. Ok, correcto. Yo creo que esas palabras son muy puntuales, muy acertadas. Pero integrarle a las personas a algo, pero esa integridad tiene que estar basada en las afirmaciones que encontramos en la palabra de Dios, ¿no? Y hay cuestiones muy puntuales que habla la palabra de Dios, por las cuales debemos iniciar para la integración. Mientras no somos parte del pueblo de Dios, estamos siendo parte del pueblo del enemigo de Dios, ¿no es cierto? Entonces estamos alejados de la relación de Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es integrarnos a la familia de Dios. Ese es el paso más importante, es la apertura a esta nueva vida en Cristo Jesús, integrarnos a Cristo Jesús a través del sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, si yo le recibo a Él como mi Señor y Salvador, me estoy integrando a la familia de Dios, al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Entonces, es la primera cosa. Ahora, cuando hablamos de salvación, aquí hay que corregir un poquito el criterio de la salvación. La salvación no es solamente del espíritu o del alma. Y ahí viene entonces la integración. ¿Qué le falta? ¿Qué más debe ser integrado? El alma, espíritu. ¿Y qué más debe ser integrado? El cuerpo. El cuerpo. ¿Por qué? ¿Por Porque qué esas, cree que la salvación es integral, alma, cuerpo y espíritu? ¿Por qué? porque todas esas tres forman parte de la persona. Ok, correcto. Pero sobre todo por lo que dice la palabra de Dios, que el espíritu no puede morar en algo que no esté santificado.
en algo que no tenga también la liberación del pecado. Entonces, la salvación que el Señor nos da no es solamente del espíritu, del alma, sino también del cuerpo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que en nuestro cuerpo mora ¿quién? ¿Quién mora en nuestro cuerpo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, para que more el Espíritu Santo, quiere decir que también ha sido salvado el cuerpo de su condición de pecado. Ha sido liberado de su condición de pecado. Y aún más, yo lo extiendo más. Y una vez que ese cuerpo se libera totalmente, alma, espíritu y cuerpo, también nos conlleva a que liberemos el medio en el cual nos desarrollamos o habitamos. Tratar de sanear nuestro medio ambiente, de corregir las malas costumbres en el uso de lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué cree que estamos experimentando tantas enfermedades, tantas situaciones climáticas y todo? Porque el hombre no ha respetado la creación de Dios. Lo ha usufructuado indebidamente y esto ha causado el deterioro o la contaminación ambiental. Entonces, también la iglesia está llamada a eso. Por ejemplo, nuestra iglesia ha trabajado mucho en la reforestación, porque ha habido una discriminación en el corte, digamos, en desbastar los bosques, sin dar lugar a que pues, se reponga esos bosques que han sido taladas, han sido sacadas, debe ser recuperadas, debe volver a sembrarse para que surja después de 10, 20 años y puedan volver a ser. Esto es lo que dará lugar a que nuestra atmósfera esté limpia, esté purificada, porque el bosque sobre todo oxigeniza el medio ambiente, purifica el aire e incluso orienta las corrientes del aire para que no reproduzca las erosiones que estamos viviendo hoy día. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la misión integral, que somos llamados a que salvemos al hombre integralmente, junto con la naturaleza, pero que también seamos consecuentes con el accionar en el cual nosotros vivimos para poder inculcar en nuestra sociedad trabajos de conservación del medio ambiente, en las mingas, en ayudar a la limpieza de alcantarillados. Son cuestiones a veces que necesites la buena voluntad, no se quiere de muchos recursos, sino la mano de obra y podemos ayudarnos. Por ejemplo, en alrededor de una escuela que se está inundando, que está produciendo daño, hacer algo, ¿no? Para poder mejorar o pintar un edificio público de la comunidad, sea eso una casa de la comunidad o una casa de la tenencia política o una iglesia. Hay muchas cosas que se puede hacer demostrando que estamos trabajando por el medio ambiente. Esto me ha ayudado a mí, hermanos, porque yo eso sí lo he hecho. Hemos creado mingas, hemos hecho, bueno, creación de colegios, hemos hecho reforestación, hemos hecho los jardines para en las casas, los huertos familiares. Entonces, hay muchas cosas que se puede hacer que solamente necesites un poquito de
iniciativa y buena voluntad. Y tratar ahí de unificar a la comunidad, decir, vamos a hacer esto, algo bueno. Vamos a tratar de que el Ministerio de Agricultura nos ceda plantas para sembrar los huertos familiares. Vamos a reservar un pedacito de tierra de 20 por 20 y ahí vamos a sembrar coliflor, perejil, zanahoria, blanca y bueno, muchas cosas que se pueden. Y ya no tiene que ir a comprar, sino ir al huerto, sacar para poder utilizar para el bienestar de la comunidad. ¿Estamos? Ese es, Amén. en otras palabras, hermanos, la iglesia tiene que tratar de identificarse con la necesidad de la comunidad. Se integra a la comunidad. ¿Ok? Primero hay que definir los términos misión e integridad. Esto es lo que... Léalo, hermano Edison, rapidito para Amén. La misión, terminar, que la estamos misión, con el tiempo. Sí. amén. La misión es una acción que tiene una tarea específica que cumplir por todo el mundo. Para ello tiene que romper barreras de todo índole con relación al accionar del ser humano, como el idioma, costumbres culturales, éticos, étnicos, políticos, religiosos, etc. Lucas 19:10, nueva traducción viviente, dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Integral, que el accionar de la iglesia debe involucrar a todo lo que Dios creó, en las condiciones en las cuales se encuentra esa creación, para recuperar lo que se había perdido. Ok, síganos, hermano. Ahí. Entonces la misión integral comprende 1. La proclamación de la palabra, la evangelización, es hacer discípulos por todas las naciones. Mateo 28:19. 21, 28 29. está que corregir. Sí, es 28:19. La formación cristiana, enseñándoles a hacer todo lo que os he mandado. En Mateo 28:20. Viviendo la praxis, en tercer lugar, viviendo la praxis del Evangelio, bajo la herencia pietista de los primeros tiempos de la Iglesia del Pacto, con ministros de socorro, de compasión, de justicia, de compartir con los necesitados, de confraternidad, misericordia y todo acto que sea muestra de amor hacia el prójimo. Ok, Amén. hermanos, hasta aquí la clase, digamos, la tercera clase que hemos avanzado. En la siguiente, el siguiente viernes vamos a mirar las dos clases porque son cortas. La cuarta y la quinta. Y luego vamos a planificar para poder entonces ver cuáles son los hermanos que quieren integrarse al programa de, porque ustedes tenemos que esperar de terminar con ustedes preparados para servir, para después continuar con el nivel 3, que es el ministerial. Entonces, con eso terminaríamos las clases los días viernes. Y ya quedaríamos los días domingos en la tarde, ¿no? Así quedamos. Así es, pastor. Ok. Entonces, vayamos para la próxima semana, recuerden la cuarta y la quinta lección. Gracias, hermanos, y que Dios los bendiga. Estamos haciendo puntuales, estamos terminando a las 9 de la noche y Dios los bendiga, ¿no?
Amén.